ocupaciones, por el trabajo, por la familia. ¿Qué diré yo por el Facebook también? Tantas cosas que este mundo trae al pueblo de Dios. Y el plan y el propósito del enemigo es distraernos del propósito de Dios, de qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. La venida de Cristo está muy cerca. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y el Señor quiere que nos enfoquemos, que perseveremos, que sigamos orando, que sigamos clamando, porque el Señor nos ha prometido que Él viene por su iglesia, amén. Pero tenemos que cuidarnos en santidad, tenemos que cuidar nuestras vestiduras. ¿Y qué es lo que hacemos? El Dios Todopoderoso hizo una promesa ¿a quién? A Elías. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Qué iba a hacer? Llover. Siguiendo la historia de mi casa y mi testimonio, seguí orando por mi familia, seguí clamando por mi familia. Una madre que siempre que la invitábamos a la iglesia, cuando hacíamos células allá en Techo Verde, y le decía, mamá, vamos, yo soy católica, apostólica y romana, y a mí nadie me va a convertir y nadie me va a decir nada. Y mi mamá siempre me decía lo mismo. La seguí invitando, y me acuerdo que mi esposo también se la llevaba para las células, y el Señor empezó a trabajar en ella. Pero seguí orando, seguí clamando por ella y por mis hermanos, por mi familia. Qué importante es la perseverancia en la oración. Al final le digo por qué. Entonces, Dios le da una promesa a Elías, que va a traer de nuevo lluvia. Nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos conocido al Dios Todopoderoso, que ha resplandecido la luz de Cristo en nuestra vida, tenemos que estar siempre con nuestra copa llena, rebosando. Como decía ahora sus cantos, es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Pero muchas veces las situaciones en nuestra casa, tal vez un hijo, un esposo, una familia, en el trabajo, los estudios, muchas de esas cosas vienen a agobiarnos, muchas de esas cosas vienen a traer desánimo, vienen a traer los problemas y las preocupaciones. Pero el Señor hoy nos dice, persevera en la oración, siga adelante, porque el Señor está con nosotros, amén. Si el Señor nos pasa por procesos, Él sabe por qué. Él sabe por qué, pero tenemos que perseverar en la oración. Primera de Juan, no lo busquen, sí, capítulo 5, versos 14 y 15, así rápidamente, que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Pero qué? Conforme a su voluntad. Y uno dice, hay veces Dios responde oraciones rápidas, que rápido me respondió el Señor. Y hay otras que duramos 17 años orando. 17 años duré orando por mi mamá, por mi familia. 17 años, dice, qué montón de años. No sé si usted está orando por su familia, por algún familiar, por algún hijo, hermano, no sé, pero hay que perseverar. Yo siempre he dicho y le he dicho a las hermanas allá en la iglesia, hay que perseverar. Hay que perseverar, porque cuando hay perseverancia, eso impacta a los demás. Amén. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41, el que leímos inicialmente. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Y dice, entonces Elías dijo a Acab, ¿qué le dijo primero? Sube. Después le dijo, come. Y después, bebe. Porque una lluvia grande se oye. Acab, yo me
La Biblia no lo dice. Pero imagino que él se fue, subió y se fue en carrera, contento porque dice, ahora sí va a volver a llover. Y fue a hacer fiesta, me imagino. Fue a hacer fiesta, fue a celebrar de que ahora sí iba a llover. Pero ¿qué hizo Elías? Elías hizo todo lo contrario. Elías oró. Él fue a orar al Señor. Entonces Elías le dice acá, sube, come y bebe. Y usted dice, en ese momento todo estaba seco, no había nubes. Usted sabe que cuando va a llover hay nubes, se pone oscuro, pero no había nada de eso en ese momento que Elías le dice eso acá. No había nubes, no había viento. Usted sabe que cuando va a llover hay un vientito como frío, ¿verdad? Que quiere decir que va a llover. O sea, no se veía nada. Pero Elías había creído en la promesa que el Señor le había dado. ¿Cómo podía decir Elías eso? Porque confiaba en la palabra de Dios. ¿Cuántos confiamos en la palabra de Dios? Mi hermana, antes de todo siempre confiemos en lo que dice la palabra de Dios. Cuando estamos enfermos, ¿qué dice en Isaías 53? ¿Qué dice ella así? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que declarar la palabra del Señor. Sí, el Señor dejó médicos y hay que ser prudentes también. Pero también hay que creer lo que dice su palabra. Cuando estemos enfermos, cuando hay enfermedad, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que por tu llaga fui sana, fui curada, y tú llevaste toda enfermedad en la cruz. ¿Qué dice también la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice es todo, no una parte. ¿Qué dice en Efesios 4? Por nada estéis afanados, sino que ¿qué? Que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego, y siempre dando ¿qué? Gracias. Hermanos, en la palabra está todo. En la palabra está la sanidad, está la libertad. La palabra transforma, la palabra liberta, la palabra sana. Qué importante es que el pueblo de Dios no solamente lea la palabra, sino que medite en ella y se la aprenda de memoria. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y viene una promesa muy hermosa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si Elías creyó en la palabra del Señor, y Elías no tenía la Biblia, ¿verdad? Él no tenía la Biblia, no tenía ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, y él creyó en esa promesa que el Señor había declarado que iba a hacer llover sobre el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Elías creyó. Dice que la fe no ignora la realidad. O sea, el creer en el Señor y el creer en sus promesas, no estoy ignorando lo que está sucediendo. La fe en el Señor hace que confiemos en Él y hagamos su voluntad y creamos en lo que el Señor ha declarado en su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué importante, mi hermano, es poder saber palabra. Hace poco en la iglesia estuvimos
llevando un curso, un discipulado, que es Hacedores de Discípulos. Y algo hermosísimo de este discipulado fue que nos impulsa a memorizar palabra, a memorizar la Biblia, no solamente a memorizarla, no solamente a leerla, a estudiarla, a meditarla, sino también a memorizarla. Y yo tenía hermanitos, tenía una hermana como de 70 años y me dice: pastora, pero a mí me cuesta, pero yo sé que yo puedo. Y esta hermana, increíblemente, terminó el curso de la que soy en la iglesia, me dice: pastora, me aprendí varios versículos. Ahí poco a poco lo hago, pero me los aprendí. Entonces, qué importante es memorizar la palabra y luego aplicarla, porque no vale con solo memorizarla, sino que la apliquemos también. Entonces, Elías no tenía la Biblia en ese momento, pero él creyó en lo que Dios le había declarado. Entonces, primer punto, la oración nace de una promesa. ¿Cuál fue esa promesa que le hizo el Señor? ¿Que iba a qué? Que iba a llover. ¿Después de cuánto tiempo? 3 años y medio. Recuerdo que días atrás en la casa teníamos problemas de agua, se iba el agua cada rato. Y ese sábado tenía que salir porque teníamos una actividad y se fue el agua todo el día. Mi hermano y mi hermana no pueden salir porque no me pude bañar, porque no había agua para nada. Y yo dije: qué importante es el agua. ¿Se podrá ir la luz? Ahí hay gas. Se pueden poner candelas, pero el agua es muy importante. Punto número 2. La oración perseverante transforma primero al que ora. Me está transformando a mí. La oración perseverante está transformando primero al que está orando. Cuando yo persevero, me está transformando a mí, porque estoy creyendo en las promesas del Señor. Y vamos a leer el verso 42 del mismo capítulo de Elías, del mismo capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18. El verso 42 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué hizo Acab? Subió a comer y a beber. Él nunca pensó en nada. Se fue a celebrar, se fue a comer. Qué bien, va a ir la lluvia, voy a celebrar. Qué contento estoy. Pero vea la actitud de Elías. ¿Qué hizo Elías? Él subió al monte y fue que se humilló y oró. Qué importante es perseverar, que aún en los momentos de dificultad, mi hermano, ¿cuántos les son muy cargas y no les cuesta ir a orar? A todos nos cuesta muchas veces. Esta carne no quiere. Muchas veces las distracciones que el enemigo pone no dejan. Pero el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es el que nos impulsa a orar, a buscar del Señor. Muchas veces no queremos orar. ¿Para qué orar? Decimos: si he pedido tantas veces y no veo nada. Les sigo con el testimonio de mi familia. Yo oré por mi mamá, por mis hermanos, estuve orando, les hablé del Señor. Mi familia era un caos en ese momento. Eran unos escándalos, unos pleitos, era algo terrible. Y solo yo en mi casa era cristiana. Solo yo iba a la iglesia. Solo yo, ¿verdad? Y cuando pasa eso, ahora los ojos están sobre uno. Sí, pero usted no que es cristiano. Dios libre ninguno se equivoque porque lo acribillan, ¿verdad? Pero qué importante es perseverar en la oración. Seguimos orando, yo seguí orando, seguí sirviéndole al Señor, seguí buscando del Señor, me seguí discipulando. Y a los años, 17 años después, sucede una situación con mi hermano menor, que era una situación muy complicada en mi casa.
mi hermano lo iban a matar. Y recuerdo que esa vez mi mamá con mi padrastro, porque en ese momento ella vivía con mi padrastro, estaban en unión libre en ese momento, y ellos empezaron a buscar al Señor. La situación de mi hermano los llevó a buscar al Señor. ¿Y a dónde creen que fueron? A la iglesia donde yo me congregaba. Allá fueron a Techo Verde, se integraron en un grupo de matrimonios y empezaron a orar y clamar por mi hermano, para que mi hermano no lo mataran, porque no se había metido nada bueno. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a ver que mis oraciones estaban dando efecto. ¿Por qué? En ese momento, ellos hacen una cadena de oración por mi hermano, empiezan a clamar por él, para que el Señor intervenga y haga un milagro. Y el Señor lo hace. Y en ese momento mi mamá acepta al Señor. Una situación complicada en mi familia llevó a que mi mamá conociera del Señor. Y no solamente ella, sino mi padrastro también. Al convertirse él, ella también se convierte. Y gloria al Señor, porque ellos se formalizan y se casan, después de vivir años en unión libre. Formalizan, se casan, ahora están casados. Y para la gloria del Señor, mi mamá, ustedes la ven, ella ama a los niños. Y ella ama y sirve con los niños. Ella discipula a niños y sirve a los niños. Ellos trabajan en un comedor infantil, en una zona de riesgo. Y gloria al Señor, ¿por qué? Por la perseverancia, mi hermano. Hay que perseverar. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si quiere ver la mano de Dios en su familia, en sus hijos, qué importante es perseverar. No es fácil. No es nada fácil, mi hermano. Hay momentos donde se derraman lágrimas. Es muy doloroso. Pero qué importante es confiar en las promesas que el Señor ha declarado en su palabra. Amén. Den un aplauso al Señor en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Y vamos al pasaje en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, cómo Elías se inclina y se postra delante del Señor. ¿Por qué esa posición de inclinarse? Porque él lo hace en un sentido de humildad, de sencillez, reconociendo el señorío del Dios Todopoderoso. Eso hace Elías, y él se humilla delante del Señor y dice: Señor, aquí estoy, creo en ti. Y él se humilla y sube a orar y a clamar al Señor. Sigamos en el verso 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Imagínense al criado que estaba con Elías, y Elías le dice: sube y mira hacia el mar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Y qué vio el criado? No vio nada. Y dice que lo volvió a hacer. ¿Cuántas veces? Yo me imagino, no sé, porque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el criado dice: ya se está loco. Son 7 veces y yo no veo nada. No hay ni una sola nube, no se ve nada, como que vaya a llover. Pero el criado lo hace. Y hay un acto de obediencia. Sube y va y vuelve 7 veces. Pero ¿qué pasa en la 7ª vez? Vean lo que dice. Yo veo que una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá un cetocarro y desciende para que la lluvia no te ataje. Gloria al Señor. Vea la fe de este hombre. Sube y ve que en la
del tamaño de la palma de un hombre. Era algo pequeñito, ¿verdad? Pero vean la fe de este hombre. Y le dicen, ve y toma tu carro. Ve y dile acá, que tome su carro y suba. Vea la fe de este hombre, que al final, después de 7 veces, empezaron a ver una señal. Usted dice que a veces Dios responde oraciones rapidito, ¿verdad? Gloria a Dios, oré, el Señor me respondió. Pero otras veces se duran años y años orando. Y yo siento que creo que el Señor está probando nuestra perseverancia. Que Dios nos tiene que pasar por procesos para poder recibir esa bendición, para poder ver su mano. El Señor tiene que ir procesándonos. Usted me dice, pero he orado años y no veo nada. Todo sigue igual. Persevere. Siga adelante. No se canse. No se canse. ¿Por qué Elías oró 7 veces o le dijo a su criado que subiera? ¿Acaso Dios no lo escuchó a la primera? ¿Qué creen ustedes? No, seguro Dios lo escuchó. Sí, lo había escuchado. Claro que sí. Entonces, ¿por qué nos hizo esperar? Si ya en la primera él había escuchado. ¿Por qué cree usted que los hizo esperar? Porque Dios también estaba formando al profeta. Así el Señor, si nos hace esperar, es porque nos está formando. Como dije anteriormente, Dios responde muchas veces inmediatamente, pero en otras no. Y no es porque el Señor no pueda hacerlo, no es porque el Señor no lo pueda hacer ya, claro que sí, pero el Señor tiene que formarnos. Gloria al Señor. Punto número 3. Dios suele comenzar con pequeñas señales. Dios suele comenzar con pequeñas señales. La nube era pequeñita. Yo me supongo que sería algo muy pequeñito, apenas así como un puntito. Y quizá yo me supongo que Elías dijo, esto no es suficiente. Jamás, una pequeñita nube, jamás. Eso no puede ser que vaya a llover como Dios había declarado en su palabra. Pero el Señor hace cosas grandes en algo tan chiquitito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, ¿qué? Él la va a perfeccionar. Amén. Él la va a perfeccionar. Dios no abandona sus propósitos. Punto número 4. Dios fortalece a quienes permanecen fieles. Él trae fortaleza. Vamos a leer el verso número 45 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. ¿Y después qué hubo? De algo tan pequeñito que hubo, una gran lluvia. Imagínense el aguacero que se pudo haber venido. Y empezó a llover y empezó a llover. Y subiendo acá vino a Jezreel. Ok, ¿qué es Jezreel? Lo estuve buscando, quería saber qué significaba. ¿Por qué suben a esa tierra? Y Jezreel significa Dios siembra. Era una tierra de siembra, de cosecha. Y dice que Elías sube a Jezreel y también acá. ¿Por qué ese lugar? Porque en ese lugar también estaba la parte, como decir, donde estaba la reina Jezabel, donde ellos tenían su palacio. Ahí estaban ellos. Entonces ve lo que dice el verso 46. Y la mano
de Jehová estuvo sobre Elías. Ellos estaban en el monte Carmelo. ¿Qué había sucedido ahí? Antes de eso, antes de que sucediera todo lo que había pasado. Dicen que en ese monte Elías había matado a los 450 profetas de Baal. Dios había mandado una señal y había consumido el altar que Elías había puesto. ¿Por qué? Porque el Señor quería enseñar quién era Él, que Israel viera quién era Dios, quién los había sacado de Egipto, quién había hecho lo que había hecho. Se les había olvidado, y Dios hace un milagro y viene el fuego y consume ese altar, y luego Elías mata a todo ese montón de profetas de Baal. Eso es lo que había acontecido en ese monte. Pero luego el Señor le dice: ve a Jezreel. Y buscando cuántos kilómetros está del monte Carmelo hasta Jezreel, hay aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros. Acab iba en su carro, Elías iba caminando, iba corriendo. Era bastante. Yo me imagino que, haciendo un cálculo, y yo vivía en Coronado, digamos que de aquí a la escuela a Guadalupe, más o menos. Usted sabe lo que es caminar o correr desde aquí hasta Guadalupe, allá en San José. Algo parecido así. Y Elías fue caminando. Dice que empezó a correr también. Y usted me dice: ¿cómo Elías hizo eso? Sí, le puede hacer. Pero Elías había pasado diferentes cosas antes de eso. Acá iba en su carro, Elías iba corriendo. Y ve el milagro que hace el Señor con Elías. Después de que llega la lluvia, ocurre este milagro. La mano de Dios vino sobre Elías. Dice que él corrió aproximadamente unos 30 kilómetros. Y usted dice: ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Elías no se fue en el carro? No, él empezó a correr. Y el milagro que hizo el Señor fue fortalecerlo. Le dio esa fortaleza y Elías llegó. Y usted me dice: ¿cómo llegó? No sé. Dios es un Dios de milagros. Dios hace cosas poderosas y él pudo llegar hasta Jezreel. Vea la perseverancia de este hombre. Vea esa perseverancia, mi hermano. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Perseveremos. Sigamos adelante. Aunque se vea largo, aunque se vea difícil, aunque se vea complicado, aunque no es fácil, mi hermano. Sigamos adelante, porque el Señor nos va a fortalecer. Amén. El Señor nos va a fortalecer y nos va a dar nuevas fuerzas. El Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. El Señor hasta aquí nos ha ayudado y Él nos va a ayudar. Y Él quiere una iglesia que de verdad confíe en Él, que crea en Él y que crea en lo que dice su palabra. Así como lo hizo Elías, y el Señor lo fortaleció y el Señor le ayudó. El Señor no nos abandona, mi hermano. El Señor no nos deja solos. Aunque uno diga: ¿dónde está el Señor? Hay un canto muy hermoso que me gusta de Dani Berríos. Alaba al Señor, alaba a Dios. Y dice: la gente necesita entender que el Señor está trabajando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Aunque usted no vea al Señor, aunque usted diga: no lo siento, me siento solo, el Señor se sintió solo en esa cruz. Pero el Señor estaba trabajando, Dios estaba trabajando y Dios está trabajando por nosotros también. Y el Señor no nos ha abandonado y el Señor nos da esa fortaleza y esa fuerza, mi hermano. Sigue adelante, sigue adelante. No importa lo que tengamos que recorrer, no importa lo que el familiar nos diga, no importa si nos dicen panderetas, no importa. Es por el Señor. Yo le doy la gloria al Señor porque tengo 28 años de conocer al Señor, de haberle conocido, de que Él me diera la oportunidad de conocerlo.
Gracias a Dios le doy al Señor porque no me he apartado de Él durante estos 28 años. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, hasta aquí me ha fortalecido. Le puedo decir que al conocer al Señor tan joven, me guardó de muchas cosas. Me guardó de muchas pirañas que andaban por ahí, de chiquillos que querían molestar. Me guardó de tantas cosas. Otra cosa importante, y el Señor todo lo hace. Y también oré por mi esposo, y el Señor en eso también tuvo cuidado. Y yo le doy la gloria al Señor por el esposo que me dio, porque ha sido una bendición. Tengo 2 hijos, una muchacha de 18 años, un joven de 21, y le doy la gloria a Dios por ellos, porque actualmente ellos están sirviendo al Señor. Mi hija de la música, mi hijo también, sirven al Señor en la iglesia con nosotros. Hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto su mano, hemos visto el respaldo de Dios aún en nuestros hijos. Le puedo decir, mi hijo próximamente se casará, un muchacho se va a casar, y gloria a Dios por eso, porque yo creo que el Señor tiene todo bajo control. Pero mi hermano y mi hermana, perseveremos, seamos íntegros, que nuestro testimonio, que nuestra forma de actuar en nuestra casa, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad reflejen el amor de Cristo. Como decía este lema, que resplandezca en nosotros esa luz, para que la luz de Cristo resplandezca en otros. Por eso tenemos que guardarnos, tenemos que dar testimonio a aquellos que nos rodean. Yo actualmente trabajo en una empresa, tengo 19 años de trabajar en esa empresa, en la parte de contabilidad, y le doy la gloria al Señor, porque he tenido mis discusiones con algunos compañeros, pero siempre he declarado, soy una hija de Dios, y ellos lo saben. Y en la oportunidad que he tenido de hablar del Señor lo he hecho, de testificar del Señor. En donde estemos, en donde vayamos, que más en nuestra familia, lo que estemos proyectando. Nuestro testimonio habla más que lo que diga nuestra boca. Tenemos que cuidarnos, así como Elías creyó en la palabra del Señor y perseveró en oración, porque oró. El Señor hizo un milagro y trajo esa confrontación al pueblo de Israel. ¿Y trajo qué? Ese milagro de la lluvia. Y Dios hizo un milagro en Elías porque le dio la fuerza y la fortaleza que él necesitaba para poder llegar a ese lugar. Gloria al Señor. En Isaías 40:31 dice, los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos creen esa palabra? El Señor nos da nuevas fuerzas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, mi hermano, el perseverar en el Señor, perseverar en la oración, no desmayar, aunque seamos jóvenes, aunque seamos adultos, siempre hay que perseverar en la oración, porque a través de la oración es donde vamos a ver cosas grandes que el Señor va a hacer. Si no nos comunicamos con Dios, ¿cómo pretendemos poder ver los milagros del Señor en nuestra casa, en nuestra vida? Necesitamos someternos al Señor, necesitamos orar, hablar con Él. Es hablar con Él, es decirle cómo te sientes, tomar ese tiempo de intimidad con el Señor, a solas con Él, con su presencia, con su Espíritu Santo. Si no tienes ganas de llorar, dile: Señor, ayúdame. Muchas veces no tenemos ganas de llorar. Generalmente, si no sé qué decirle al Señor, empiezo con una alabanza, con una oración, y empiezo a adorar al Señor, y empiezo a adorarlo, y ahí es luego el Señor empieza a poner palabras en mi boca. Entonces, qué importante es perseverar, perseverar en la oración, perseverar en la palabra del Señor. Siempre en nuestra iglesia le decimos a los hermanos, perseveren en el Señor. El Señor sabe en qué momento
va a hacer su voluntad y esa petición que has puesto delante del Señor, Él la va a contestar. Y si no lo hace, Dios sabe por qué. No nos desanimemos, sigamos adelante, sigamos buscando del Señor. Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel a esa situación. ¿Para qué? Para que ellos volvieran sus ojos, porque estaban adorando a otros dioses, se habían desviado del propósito de Dios. Tal vez nosotros no adoramos a otros dioses, pero muchas veces nos desviamos nuestra mirada del Señor con cosas que nos distraen, que a Dios no le agrada. Entonces, Dios nos dice, sigue adelante, persevera y cree en las promesas que he declarado en mi palabra. Eso es lo que dice el Señor. Póngase sobre sus pies en esta noche. Vamos a adorar un momento al Señor. Y si usted en esta noche tiene alguna petición, tiene algo por qué quiere que el Señor actúe o haga, preséntelo delante del Señor. Si usted quiere postrar, hágalo. Mi hermano, en el cielo vamos a ir a adorar el nombre del Señor. No vamos a ir a predicar, vamos a ir a adorar. Eso va a ser nuestro fin allá en los cielos. Pero mi hermano, qué importante es perseverar en el Señor. Qué importante es seguir adelante, el poder seguir adelante, el no desmayar, el no volver atrás, el seguir en lo que el Señor quiere, en sus promesas. Tal vez has dicho, Señor, hay una situación en mi casa, hay una enfermedad, hay una situación que estoy tal vez atravesando en mi trabajo, tengo un hijo en una situación en la que no quiere nada con el Señor. Preséntalo delante del Señor. Para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que creer en las promesas que Él ha dicho en su palabra, que Él ha declarado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, vengo presentando a tu pueblo, vengo presentando a tus hijos e hijas, Señor, creyendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque tu luz ha resplandecido sobre nosotros. Gracias por el sacrificio, Señor, que has hecho en esa cruz, porque tanto nos amaste, Señor, que diste tu vida por nosotros, porque sabemos, Señor, que tú has venido, Señor, a deshacer las obras del diablo, Señor Jesús. Que tú, Señor, has traído, Señor, sanidad, has traído libertad. Y gracias, Señor, por esa libertad que nos has dado, Señor, por esa libertad tan hermosa que está en ti, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, por esa persona tan hermosa del Espíritu Santo, por ese sello, Señor, que has puesto en nosotros. Señor Jesús, si en algún momento hemos dudado, Señor, si en algún momento, Señor, hemos querido volver atrás, te pedimos perdón, Señor. Y en esta noche, Señor, ven orando para que hagas llover, Señor Jesús.